La pandemia de la COVID-19 marcará un parteaguas en la historia contemporánea. Las ciudades son los focos de contagio de esta enfermedad, debido a su alta densidad de población, nivel de movilidad elevado, medios de transporte compartidos. Por eso, los retos se enfocan en las grandes metrópolis. Es una oportunidad para construir ciudades sostenibles y sustentables, más justas y equitativas. A través de esta experiencia, habrá que orientar los esfuerzos en una mejor planificación urbana y territorial. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, preocupado por el presente y el futuro de las ciudades, presenta el ciclo de conferencias virtuales La ciudad y la pandemia, para exponer algunas de las disyuntivas que nos plantea la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de el ciclo La ciudad y la pandemia que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad hemos preparado para entrar en un diálogo con quienes nos están siguiendo acerca de este fenómeno que nos aqueja. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, doctor Manuel Suárez. Él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, también es director del propio instituto, y Manuel es especialista en múltiples aspectos de la vida urbana y regional de las ciudades. Y en esta ocasión él nos hablará de la geografía de la pandemia. ¿Cómo es que... ¿Cuál es la espacialidad de este fenómeno? Manuel, ¿por qué, en dónde somos más, en qué partes del país somos más vulnerables al contagio? Y bueno, la pregunta básica de la geografía, ¿por qué ahí y no en otro lado se da así? Bueno, a ver, yo creo que más que vulnerables al contagio, sería... ¿Cuáles son? O sea, hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué lugares son los más vulnerables y qué lugares son los más expuestos, ¿no? En ese sentido, creo que lo que está clarísimo es que este fenómeno originalmente es un fenómeno que es urbano. Es un virus que es importado, y por lo tanto es un fenómeno cuya exposición y cuyo contagio comenzó en las ciudades mexicanas. Y poco a poco se ha ido expandiendo en el territorio nacional y poco a poco se está convirtiendo en un fenómeno menos urbano. Y en ese sentido creo que hay dos geografías. Una que es la escala nacional, en el sentido de cómo se expande a lo largo del territorio nacional y a qué tipo de poblaciones le va afectando. Y después hay otra escala que es la escala urbana, ¿no? Porque hacia adentro de las ciudades pues también hay una diferencia en cuanto a la vulnerabilidad de la gente. Y pues eso es lo que me gustaría platicar el día de hoy. De alguna manera quiero mostrar, si me lo permites, Javier, una parte de la investigación que hemos estado haciendo liderando en el Instituto de Geografía, pero en conjunto con diversas dependencias de la universidad, y que lo que hemos tratado es de ver cuáles son los lugares más vulnerables del país, y hacia adentro de las zonas metropolitanas y de las zonas urbanas grandes, cuáles son las áreas más vulnerables. Y esto compararlo con la forma en la que se ha ido expandiendo el virus en el territorio. Originalmente yo les quería enseñar un mapa de la evolución en el país que estaba animado, pero desafortunadamente no lo pude bajar. Pero bueno, si ustedes ven una animación de cómo ha ido cambiando cómo ha ido evolucionando el virus, lo que van a encontrar es que pues las ciudades más grandes son las que más casos tienen, y precisamente en diferentes partes del territorio nacional, en diferentes ciudades fue donde fue creciendo originalmente y poco a poco se ha estado difundiendo, ¿no? Ahora, Entonces nosotros queríamos hacer queríamos
hacer este índice originalmente, y lo que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Aquí está. Entonces, hemos hecho, ahí está compartido así. Entonces, hemos hecho un proyecto que se llama Vulnerabilidad ante el COVID-19 en México. Ya está, el informe técnico ya está publicado, y la idea era desarrollar un índice de vulnerabilidad que integrara aspectos demográficos, socioeconómicos de la población y de salud. Conocer cuál era la vulnerabilidad a nivel municipal en el país, pero además, bueno, generar una herramienta que nos permitiera tomar decisiones informadas. En este sentido, es importante detenerse un segundo a definir la terminología. Riesgo como la posibilidad de que se produzcan daños, ¿no? Desde daños en bienes o en personas o hasta muertes. Y este riesgo aumenta de acuerdo a la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades. Las amenazas son los procesos que causan estos daños, ¿no? En este caso, nuestra amenaza es un virus. La exposición es la localización geográfica de quien puede contagiarse del virus con el virus mismo, ¿no? Entonces, para que haya un contagio tienes que estar físicamente en el mismo lugar que el virus. Y la vulnerabilidad es la capacidad para anticipar, hacer frente y resistir, y en todo caso recuperarse de los efectos del coronavirus. Que en ese sentido, la vulnerabilidad se puede expresar de acuerdo a las características demográficas, de acuerdo a características socioeconómicas, pero también de acuerdo a características del acceso a los servicios de salud. Entonces, lo que hicimos para construir este índice, no me voy a detener demasiado en la metodología, pero lo que hicimos fue que seleccionamos una serie de indicadores para cada dimensión que son conocidos en la literatura de riesgo y de vulnerabilidad. Los ordenamos de manera que todos estuvieran ordenados de menor a mayor vulnerabilidad. Integramos las dimensiones demográficas y socioeconómicas y luego ponderamos estas dimensiones para crear el índice final, que tiene 4 grados: medio, alto, muy alto y crítico. En la dimensión demográfica lo que tenemos son características de la población, ¿no? Cada uno de los municipios. Entonces, tenemos la población total del municipio, el porcentaje de la población que tiene más de 60 años, porque sabemos que la población de adultos mayores es la que puede tener complicaciones. El porcentaje de la población hablante de lengua indígena, porque estas poblaciones suelen ser discriminadas, se vuelven más vulnerables. Y también la población que solo habla la lengua indígena y que no habla español, porque son más vulnerables en el sentido de que tienen menos capacidad para comunicarse con el personal médico. En la dimensión de salud tenemos el acceso a camas hospitalarias, el acceso, el número de las camas hospitalarias de cuidados intensivos, el número de médicos generales y especialistas, el personal de enfermería, pero además la morbilidad relativa. Y aquí tenemos incluidas una serie de morbilidades que son las 5 principales que pueden generar complicaciones, que son hipertensión, diabetes, obesidad, bronconeumonía y neumonía. En la dimensión socioeconómica tenemos el índice de marginación municipal, es decir, los municipios más marginados son más vulnerables porque tienen, en la parte económica van a ser mucho más precarios y van a tener muchas más dificultades, pero también cuando termine la parte de la emergencia sanitaria van a tener más trabajo en recuperarse. El porcentaje de población urbana, el porcentaje de población que no tiene derecho a servicios de salud, que son más vulnerables por no tener derecho a pero también es una aproximación al número de personas que trabajan en el sector informal.
el hacinamiento y la capacidad que la gente pueda tener para segregar ya sea a personas vulnerables o enfermos, el acceso a medios de comunicación que hay dentro de las viviendas, las personas que trabajan en negocios de menos de 5 empleados en actividades no esenciales, con las personas que se tienen que regresar a su casa y que no pueden y que probablemente no van a seguir recibiendo ingresos. El porcentaje de población que trabaja en actividades esenciales son los que se tienen que quedar y que por lo tanto están más expuestos porque se quedan trabajando, y la producción bruta total, que nos habla de la riqueza en general del municipio. Entonces, si ustedes ven la vulnerabilidad de la dimensión demográfica, pues tenemos zonas de Veracruz, sur de Durango y norte de Nayarit, algunas partes de Guerrero, algunas partes de Oaxaca, algunas partes de Chiapas y también algunas de Yucatán. En la dimensión de salud tenemos al norte del país algunas partes de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis, Jalisco, y también muy notablemente Yucatán. Y en la dimensión socioeconómica es el norte de Sinaloa, la parte de la Sierra Tarahumara, sur de Durango, norte de Nayarit, gran parte de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Vean como, por ejemplo, en este caso, Yucatán, en realidad, las partes donde hay alta vulnerabilidad en términos de salud y demográfica, no pinta para el caso de la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, cuando ya se integran los 3 índices, finalmente lo que tenemos es este mapa que les voy a mostrar ahora, que indica la vulnerabilidad por municipio. Y entonces aquí tenemos pues una combinación, ¿no? de algunos que tenían vulnerabilidades de salud, por ejemplo, demográficas, como aquí en el norte, como en Yucatán, otras que tenían en otras dimensiones, como en Veracruz y parte de la Huasteca, y en cambio otros donde tienen vulnerabilidad en las 3 dimensiones, ¿no? Durango y Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son las partes más marginadas del país. Es decir, en ese sentido, no es un mapa de marginación, es un mapa donde se suman las carencias en términos socioeconómicos con las carencias de salud y la vulnerabilidad demográfica. Entonces, lo que vimos aquí también es que si nosotros vemos la cantidad de población por grado de vulnerabilidad, tenemos que 63%, cerca de 75 millones de personas están en municipios de marginación media, 21 millones están en marginación alta, casi 14 millones en muy alta y 9 millones en vulnerabilidad crítica. Y ya cuando lo comparamos con cómo ha evolucionado la pandemia, entonces lo que tenemos es que los municipios que tienen contagios son municipios que tienen vulnerabilidad media, sobre todo, y a medida que los municipios son más lejanos y tienen más vulnerabilidad más crítica, el número de contagios disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si vemos este mapa es hasta el 17 de abril. Entonces, si vemos los municipios que hasta este momento estaban contagiados, lo que vemos es que son municipios que son principalmente urbanos, que los municipios que están más lejanos a los municipios urbanos aún no tienen contagio, pero que esos municipios son los que en todo caso son más vulnerables. Entonces, estos municipios más vulnerables son los que, independientemente de si hay contagios o no, van a pasarla muy mal en términos económicos y van a tener, pues les va a costar más trabajo recuperarse de la parte económica de la crisis, que va a durar bastante más tiempo que la parte de la emergencia de salud. Estos 2 mapas, en cambio, muestran cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, el mapa de la izquierda es al 25 de abril y el de la derecha es al 4 de mayo. Entonces, aquí vemos cómo poco a poco va expandiéndose el número de contagios en los municipios que son más urbanos
todavía con niveles medios y altos de vulnerabilidad, pero no tanto en los de muy alta y vulnerabilidad crítica. Pero aún así, esto no quiere decir que no sea preocupante, porque si ustedes ven lo que estaba sucediendo hasta el 25 de abril, teníamos en los municipios de vulnerabilidad media 18 casos en promedio por municipio. 9 días después, al día de ayer, teníamos 32 casos medios por municipios, prácticamente el doble. Y lo mismo pasa en todas las demás categorías, ¿no? Aunque todavía son relativamente pocos los casos en los de alta, muy alta y crítica vulnerabilidad. Si ustedes ven los datos, básicamente en todo se ha duplicado. Y mientras que en el 25 de abril, si ustedes ven la tabla de arriba, las tablas de arriba, el 25 de abril, solo 327 municipios de vulnerabilidad media tenían contagios. Para el día de ayer eran 383. Y en cambio, los municipios de vulnerabilidad crítica, donde no había contagios, eran 247 y a veces el número ya disminuyó a 178. Entonces, eso quiere decir que poco a poco esta pandemia está dejando de ser un fenómeno urbano y está comenzando a ser un fenómeno generalizado que se está aproximando a lugares donde no hay servicios de salud. Ahora, esa es la distribución a nivel nacional. Quiero dedicarle los últimos 10 minutos de la plática a mostrar unos ejemplos de una versión de este índice en la medida de lo que nos los permiten los datos, pero a nivel metropolitano. O sea, aquí cambiaron un poco los indicadores. En vez de usar población total, usamos densidad de población. Usamos también la población mayor de 60, la población hablante de lengua indígena, la población que no habla español, la accesibilidad a camas hospitalarias dentro de cada zona metropolitana, que es un índice que es el número de camas sobre el número de habitantes, pero ponderado por la distancia, de manera que si un hospital está muy lejos, pues se tiene menor accesibilidad. Lo mismo tenemos con el personal médico y el personal de enfermería. Utilizamos también a nivel de AGEP el índice de marginación, la densidad de población económicamente activa, la densidad de población ocupada en actividades no esenciales, el porcentaje de viviendas que solo cuenta con un cuarto y el promedio medio de comunicación. Y estos serían los mapas de cada una de las variables. No me da tiempo de detenerme en cada uno de ellos, pero es interesante ver cómo la distribución geográfica de los diferentes indicadores de vulnerabilidad son distintos, ¿no? Si ustedes comparan el de arriba a la derecha, que es el porcentaje de población de 60 y más, lo comparan con el de densidad de población, pues evidentemente no son iguales, ¿no? Y si comparan también cualquiera de esos dos con el porcentaje de hablantes de lengua indígena, pues también tenemos vulnerabilidades que son diferentes. En el caso de los servicios de salud, accesibilidad a camas hospitalarias y de personal médico también son mapas que son evidentemente más similares, y ustedes lo que pueden ver es que hay un patrón pues más o menos concéntrico, ¿no? O sea, dentro de Ciudad de México la accesibilidad, si bien es diferenciada, es mucho mayor que hacia la periferia de la zona metropolitana. Y en términos de los indicadores socioeconómicos, pues también son diferentes, ¿no? O sea, hay una distribución distinta. La marginación está, por supuesto, en la periferia. La densidad de población ocupada está concentrada en los centros. La densidad de empleo está en el centro. El hacinamiento sucede en la periferia. Y esta última, que es la comunicación, pues está también concentrada en el centro y en el oriente de la ciudad. Perdón, el poniente de la ciudad. Entonces, bueno, esa es la dimensión, sería la dimensión demográfica, que son las 4 variables demográficas integradas en un solo mapa. Esa sería la dimensión de salud, que es un patrón, como ven ya cuando se incluyen todos, es un patrón concéntrico. Y esta es la dimensión socioeconómica.
Y cuando juntamos los mapas, lo que tenemos hay, me faltó, creo que no incluye el de Ciudad de México, pero bueno, lo que veríamos, porque el que sigue es el de la zona metropolitana de Guadalajara, me equivoqué y pido una disculpa, pero lo que veríamos en zona metropolitana es que la mayor vulnerabilidad la tenemos en la periferia de la ciudad, en partes de Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y todos los municipios conurbados del Estado de México. Algo similar pasa cuando vemos la zona metropolitana de Guadalajara. Ya para Guadalajara no les voy a enseñar los mapas intermedios porque no hay tiempo suficiente, pero sería el índice, el grado de vulnerabilidad a COVID-19 en la zona metropolitana de Guadalajara, que también es un patrón que es pues se concentra en la periferia de la ciudad. Cuando vemos Monterrey pasa lo mismo nuevamente, ¿no? Tenemos un grado más alto de vulnerabilidad en las zonas periféricas de la ciudad, aunque en este caso sí se concentra en en la carretera que va a Santiago y también en la que va al municipio de García. Y si vemos Puebla, nuevamente es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un patrón donde en el centro hay menor vulnerabilidad, y a medida que uno se va yendo hacia la periferia de la ciudad, la vulnerabilidad se vuelve crítica. Entonces, bueno, este es un patrón que es desafortunado, ¿no? Porque lo que tenemos es que las poblaciones que más marginadas están en términos socioeconómicos, también son las que menos acceso tienen a servicios de salud, tanto en términos espaciales como de derecho a biencia. Y eso significa que pues se necesitan, por un lado, hay que pensar en cómo repensamos la distribución de los sistemas de salud sin que estos pierdan su centralidad, que parecería una contradicción en términos, pero creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. O sea, ¿cómo aseguramos la cobertura de los servicios de salud? Por supuesto, no es lo mismo transportarse en una zona metropolitana que transportarse en una zona rural, en la sierra, en Oaxaca. Son dimensiones diferentes, pero sin duda representan el mismo problema, aunque en diferentes niveles. Y la otra cuestión es que creemos que estos mapas lo que pueden generar son formas de poder lograr que las diferentes autoridades de los municipios que están en zonas metropolitanas del país, esto lo vamos a hacer con todas las zonas metropolitanas, lo vamos a hacer con 59 zonas metropolitanas, les ayude a la toma de decisiones y les ayude a la asignación de recursos para la parte que tiene que ver con la recuperación económica después de que termine la pandemia. Entonces, bueno, pues de alguna manera me gustaría concluir. Estas son las conclusiones para el país, ¿no? Tenemos la vulnerabilidad en los municipios más marginados, menos urbanizados. Es un fenómeno urbano, pero cada vez menos urbano. Y esto quiere decir que, pues, aún queda tiempo para cuidar que las poblaciones más marginadas, que son las que tienen más complicaciones para enfrentar y para recuperarse de la pandemia, son las a las que tenemos que proteger más para evitar daños, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejaría. Si ustedes quieren ver los estudios, el estudio a nivel nacional ya está publicado como informe técnico, próximamente va a salir como un artículo, pero mientras tanto aquí está la liga donde lo pueden consultar. Y también la liga de abajo es una liga donde pueden ver todos, es un visualizador geográfico y pueden ver todos los mapas a nivel del país, del índice que hemos estado trabajando. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Al contrario, Manuel, gracias por exponernos este trabajo acucioso, muy claro en los indicadores que están ustedes observando para sacar estas conclusiones acerca del fenómeno tanto a nivel regional
como a nivel de cada una de las ciudades. En lo que estamos sistematizando aquí las preguntas, voy a empezar a leer algunas y tú las escoges a ver si puedes agrupar varias de ellas. Por ejemplo, en cuanto a la metodología, hay dos preguntas. ¿Por qué los indicadores los ubican de medio a crítico y no bajo o muy bajo? Y otra pregunta que es en cuanto a la jerarquía de los elementos. ¿Existe un peso, dice el que nos está siguiendo, existe un peso de ciertos aspectos sobre otros? ¿Cada uno cuenta con el mismo valor al implementar su análisis? Si quieres, vemos estas y luego vemos las que tienen que ver con planeación. Sí, por supuesto. A ver, bueno, la de los grados, ¿por qué medio acrítico? Yo creo que es una muy buena pregunta y lo estuvimos discutiendo muchísimo entre los grupos. Originalmente teníamos 5 categorías y eso de alguna manera nos obligaba a tener bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Después decidimos que 5 categorías eran demasiadas. Entonces, que con fines de presentación era mejor tener 4 categorías. Y originalmente teníamos baja, media alta y alta. Pero al final lo que decidimos era empezar con media porque es difícil hablar de vulnerabilidad baja. O sea, aquí los grados de vulnerabilidad no son medibles con un índice en el término de que el número no necesariamente tiene un significado, más allá que un valor de menor que mayor que. Y creíamos que hablar de vulnerabilidad baja en términos de comunicación podría ser equiparable a, pues como tienen vulnerabilidad baja, entonces no importa, ¿no? No son vulnerables. Entonces, como además es más del 50% del país quienes están en esta condición de la menor vulnerabilidad, creíamos que con fines de comunicación era mejor hablar de vulnerabilidad media y en el cuartil más alto hablar de vulnerabilidad crítica. Y de la parte de la jerarquía de los elementos también es una muy buena pregunta y lo estuvimos platicando mucho. Si ustedes ven, la mayoría de los indicadores que utilizamos son indicadores que son bastante comunes, ¿no? O sea, no estamos haciendo, a excepción de la accesibilidad, que sí es un cálculo complicado, en general son indicadores bastante comunes y utilizados, que son, porque la idea también era que esto pudiera ser replicable, ¿no? Y que hubiera información para todas las zonas metropolitanas. Entonces, si hubiéramos utilizado más indicadores, probablemente hubiéramos tenido que empezar a platicar de cómo ponderar cada uno de ellos. Pero el problema de eso es que, nuevamente, esto te lleva a una serie de discusiones sobre, bueno, ¿y qué vale más? ¿Y cuándo vale más? ¿Y por qué vale más? ¿Y cómo lo ponderas? O sea, ¿cuándo es 0.3? ¿Cuándo es 0.7? ¿Cuándo es 0.8? Y para eso tendríamos que tener muchísimo más tiempo. Y en este momento lo que queríamos hacer era un índice que fuera lo más robusto posible en el menor tiempo posible. Y entonces la respuesta corta es que decidimos que todos los indicadores tenían siempre el mismo peso y por eso están integrados los indicadores dentro de las dimensiones, cada uno con el mismo peso, y luego cada dimensión vale 1/3 de la vulnerabilidad total. Pero también tenemos los mapas por separado, entonces podemos ver y se pueden consultar y están abiertos y están disponibles. Y la idea es que cada quien en cada municipio o en cada JEB, en el caso de las zonas metropolitanas, puedan, los tomadores de decisiones puedan ver en qué sentido es vulnerable o no vulnerable cada diferente lugar, ¿no? Y que se pueda descomponer el índice. Muy bien, muy bien. Y estos comentarios nos llevan a otro grupo de preguntas que tienen que ver con la planeación. Tú has dicho que lo que le importaba al proyecto que están realizando en el instituto, que pudiera ser útil para tomar las medidas que son más necesarias en este momento. Entonces, son 3 preguntas con relación a la planeación. La primera dice:
En términos de concentración de servicios, sabemos que las zonas metropolitanas concentran hospitales, servicios médicos. ¿Cuál debería ser el futuro? ¿Cuál debería ser a futuro la estrategia de planeación en estos casos? Me parece que es una muy buena pregunta, no sé qué opines. Hay otra que pregunta qué tipo de retos urbanos y regionales implicaría que se extienda la meseta, que se extienda la duración de la meseta o la curva aplanada, como se están utilizando en las comunicaciones oficiales durante más semanas. Y yo entiendo aquí, ¿no?, que esto sería para las ciudades, ¿no? ¿Qué retos plantean esta extensión para el funcionamiento de la vida cotidiana de las ciudades? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los elementos que tienen que ponerse más atención en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México? ¿Cuáles son los aspectos más importantes para la zona metropolitana? Uh-huh. Ok. Bueno, a ver, yo creo que estamos aprendiendo mucho, ¿no?, de esta epidemia. Y hay diferentes momentos en lo que la universidad y la investigación científica puede hacer respecto a esta pandemia. Una es inmediata, ¿no? O sea, una es durante la emergencia epidemiológica, ¿qué podemos hacer? Otra es cuando ya termine la emergencia epidemiológica y estemos en la parte de la crisis económica, ¿qué podemos hacer? Y la otra, finalmente, es ya cuando todo esto termine, ¿qué fueron las cosas que aprendimos, ¿no? Yo creo que la parte que tiene que ver con las estrategias de planeación de las ciudades y regionales son preguntas que son a largo plazo, ¿no? No son preguntas que sean fáciles de responder. Aquí nos metemos en el problema de toda la vida con las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades concentran todo, y lo concentran todo porque es donde donde se genera más acceso para toda la población y donde se disminuyen los costos, ¿no? Si nosotros ponemos hospitales generales, u hospitales de especialidades en áreas muy poco densas, pues vamos a generar densamente pobladas y muy alejadas, pues vamos a generar una alta accesibilidad para una muy pequeña parte de la población, y eso implicaría pues hacer más ineficientes los recursos. Entonces o sea, la localización ideal se vuelve la localización de las ciudades, ¿no? Y eso pues es una cosa que quienes estudiamos ciudades lo sabemos, ¿no? Pero no deja de ser una cuestión que pues contradictoria en el sentido de pues la igualdad en general que se tiene que proporcionar a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una paradoja y es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo le haces sin hacer, no? Es más o menos la pregunta. Yo creo que es una excelente pregunta. No tengo la respuesta, pero creo que sí es algo en lo que tenemos que pensar. Por supuesto, tiene que ver con las vías de comunicación, tiene que ver con las formas de transporte, tiene que ver con el acceso y los derechos, y tiene que ver con los servicios médicos básicos, ¿no? Pero creo que es una cuestión que se tiene que pensar cuidadosamente. Creo que los retos urbanos y regionales, si se extiende la curva aplanada durante más tiempo, pues son muchos, ¿no? O sea, a mí, en el momento en el que pienso en para que continúe la vida cotidiana, pues el problema es que ahorita no tenemos vida cotidiana, ¿no? O sea, la cotidianidad es una cosa completamente distinta hoy en día a lo que estábamos acostumbrados. O sea, la cotidianidad es ver cómo le hacemos para trabajar los que podemos desde nuestras casas, cómo nos comunicamos con nuestra familia, cómo interactuamos. Y para algunas personas es más fácil y para otras personas es más difícil, ¿no? Entonces, esa pregunta también creo que es una pregunta que tiene que ver con cuál es la correcta estrategia para manejar una epidemia con esta. El otro día estaba platicando con Julián Boudreau, que es investigadora del Instituto de Geografía, y ella decía una cosa que dijo
por supuesto, pues medianamente en broma y medianamente no, decía, lo que queda clarísimo es que una emergencia epidemiológica no la puede manejar un epidemiólogo y tienen que contratar a sociólogos y economistas y antropólogos para que les expliquen la otra mitad, ¿no? Y yo creo que eso es una observación muy, muy importante, o sea, porque el hecho de detener la enfermedad es una parte importante, el contagio es una parte importante, pero ¿cómo le haces para detener la enfermedad sin detener la vida económica y la vida social de una ciudad, que son tan importantes para una ciudad? Pues de eso dependen también nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es una planeación a largo plazo para la próxima vez que haya una de estas contingencias, que esperemos que falte mucho tiempo, pero tiene que haber un plan que seguir en el sentido de cómo prevenir el contagio sin detener la vida económica. Y creo que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues el gran problema que tiene es que tenemos una zona metropolitana que por supuesto tiene el mayor número de la mayor concentración de servicios de salud. Aún así está saturada, entonces aunque tenemos el menor de los problemas, pues también tenemos un problema grande. Pero creo que también el mayor problema para la ciudad va a ser después, ¿no? Y va a ser con las poblaciones más vulnerables que viven en la periferia de la ciudad y en la zona metropolitana, ¿no? Creo que cómo reactivamos la economía y cómo hacemos que nuevamente comience o sea, cómo hacemos para que esas conexiones que se están diluyendo se reconecten y tengamos una dinámica de crecimiento económico. Ese es el reto en el que deberíamos estar pensando ya. Me parece muy, muy buen punto esto último que acabas de mencionar. Acaba de llegar otra pregunta también en términos de planeación, pero antes déjame decirte que hemos recibido bastantes comentarios felicitando la conferencia que acabas de dar. Gracias. Algunos visitantes preguntan si se puede conseguir el material, si se puede bajar para uso de investigación propios. Y sobre todo, insisto en la felicitación porque, bueno, hay algunos comentarios que no son necesariamente preguntas, que insisten en que la información que estás dando, el enfoque más que la información, el enfoque que estás dando es mucho más preciso en ciertas formas que la que se está transmitiendo formalmente a través de los medios. Pero bueno, también... Pues esa es nuestra obligación, ¿no? Como científicos. Así es. Estaríamos muy mal si no. Déjame decirte que en este momento tenemos a 170 visitantes observando la conferencia, lo cual nos da mucho gusto que este esfuerzo que estamos haciendo desde la UNAM. Recuerden que la UNAM no se detiene, está teniendo este impacto en la población y que, por supuesto, estimamos en mucho las preguntas, las intervenciones que están haciendo ustedes. Bueno, paso a la última pregunta antes de pasar al siguiente grupo de las mismas, que tienen que ver con algo que tú manejas muy bien desde hace muchos años, que es la movilidad. La pregunta de planeación. Este diseño, este modelo de vulnerabilidad que ya nos has presentado, ¿sirve también como para construir o diseñar escenarios? No creo que el término sea escenarios de programas como el de Quédate en Casa, o cómo se aplica dentro de una misma ciudad una política diferenciada, dado que la vulnerabilidad es distinta en una parte de la ciudad y en otra. Sí, bueno, se me puso chinito la piel con esa pregunta. Yo creo que, a ver, no nos puede decir exactamente quiénes, ¿no? Porque, pues, evidentemente, hacia adentro de las ciudades, o sea, aunque veas a Jebs, pues las familias son diferentes, las personas diferentes tienen actividades distintas. Pero definitivamente, una de las grandes preguntas, y es una de las cosas que queríamos hacer, y estamos viendo si logramos conseguir los recursos para hacer una encuesta a nivel, por lo menos nacional, pero estaría padrísimo poderla tener a nivel
de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y la pregunta es, a ver, ¿qué tan realista es quédate en casa? ¿No? O sea, sabemos que el 44% de la población no lo está cumpliendo. O no, al revés, que solo el 44% de la población lo está cumpliendo. O sea, no es necedad de la gente, ¿no? Es necesidad de la gente. O sea, hay una necesidad de trabajar, hay una necesidad de vivir día con día. Y eso tiene que ver con la estructura del empleo y la estructura económica, ¿no? Esa gente está concentrada en las periferias de las ciudades y está concentrada en los municipios más con mayores problemas socioeconómicos. Entonces es evidente que las políticas tienen que ser diferenciadas para diferentes grupos poblacionales, y que hay una geografía, ¿no?, de ello. Pero sin dejar de pensar que hay una interacción también entre unos grupos y otros. Entonces, yo creo que, o sea, no sé cuál es la política y cómo debe ser la política diferenciada, pero sí sé que es una de las grandes preguntas que hay que ver en retrospectiva una vez que termine la emergencia, porque tenemos que estar mejor preparados para una siguiente ocasión. Y antes de que me hagas la siguiente pregunta, me gustaría nuevamente compartir la pantalla, Javier, sí, para la persona que preguntaba si estaba disponible el estudio. De acuerdo. Sí, o sea, sí está disponible. Están en esta liga que está aquí abajo. Están todas las bases de datos, todos los mapas, se pueden descargar, se pueden hacer análisis con ellas, o sea, todo es información abierta. Y el informe técnico está en la dirección de arriba, ¿no? Que es en la página del instituto. Ustedes entran a www.igg.unam.mx. Ahí está una liga que dice COVID-19 y están todos los recursos y pueden entrar a las diferentes bases de datos. Muy bien. A ver, esta pregunta que vuelve a la parte metodológica. Están, obviamente no para esta fase del diseño de la vulnerabilidad que nos has mostrado, pero pregunta si es factible o si sería útil, más bien, incluir en la estimación del índice la saturación de los hospitales conforme van llegando los pacientes en términos de una atención, ahora sí que de día a día, porque sabemos en dónde son las partes más vulnerables, sabemos en dónde están los hospitales y también empezamos a tener información acerca de cuáles se van saturando primero. ¿Serviría incluir esta pregunta en el índice o sería otro índice? Yo creo que son dos cosas que son complementarias, pero serían como dos proyectos diferentes, ¿no? El problema que tiene, a ver, si uno ve las limitaciones que tenemos con este índice que estamos presentando, es que es un índice estático, ¿no? Y todos sabemos que la información socioeconómica y de infraestructura de salud, pues es una información que se publica con una periodicidad que para el nivel de municipio pues tenemos datos cada 5 años y para niveles menores pues cada vez que hay un censo, que es cada 10 años, ¿no? Entonces, y así es como funciona la información. O sea, no hay mucho que hacer al respecto y no hay otra información disponible con la que se puedan hacer aproximaciones. Ahora, la información por ejemplo, de cómo está evolucionando la pandemia y dónde están atendiéndose las personas y a qué hospitales llegan y los casos que se reportan, eso más o menos se sabe porque hay datos de la Secretaría de Salud, medianamente deficientes, pero hay datos de la Secretaría de Salud, y se pueden ir cruzando, ¿no? Y esa era la idea de los últimos mapas que presenté. Se los voy a poner otra vez. En estos mapas, lo que estamos haciendo es precisamente ver cuál es la relación a nivel nacional, pero también se puede ver a nivel de área urbana, pero estos cruces, ¿no? Que es cómo se van dando los casos en relación a la vulnerabilidad,
y cómo va cambiando. Esa parte se puede ver de manera dinámica. También se puede comparar con cuestiones que tienen que ver como por migración. O sea, si nosotros vemos la intensidad migratoria, ya sabiendas de que hay una muy alta migración de retorno en estos momentos, entonces podemos ver qué municipios que tienen alta vulnerabilidad van a estar sujetos a migración de retorno muy alta, y eso implica que van a tener mayor exposición, ¿no? Entonces, si tienes mayor exposición y mayor vulnerabilidad, pues estás en una situación mucho más difícil que si estás en un lugar donde tienes baja vulnerabilidad y baja probabilidad de tener exposición por el fenómeno migratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden combinar las partes, o sea, el índice por sí mismo es estático, pero se puede ir cruzando con otras variables de otras índoles. Perfecto. La siguiente pregunta que tiene que ver también con esto mismo. Nos están preguntando que si el escalamiento de horarios y actividades diferenciados se entiende tanto a nivel urbano y ahora por lo que veo del mapa a nivel regional, ¿sería una medida más eficiente que, digamos, que una medida general de quédense en casa todos de la zona metropolitana? En el caso de la ciudad y en el caso del país, pues también. Sí, definitivamente. A ver, lo que quieres hacer es, o sea, lo ideal sería poder tener, creo, ¿no?, una política donde con el tiempo suficiente, digo, sabíamos que esto iba a pasar desde diciembre, ¿no? Entonces, si tú durante 4 meses estás haciendo una campaña larga, ¿no?, de decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para distanciarnos, ¿no? Creo que la parte horaria es importante, creo que la parte de tener mejor transporte público sería importante, de optar por diferentes modos de transporte público, o de modos de transporte, o sea, por ejemplo, la bicicleta, en ciertas distancias. Y bueno, y la gente que se pueda quedar en su casa y que pueda trabajar en su casa, que lo haga, ¿no? Pero todos sabemos que hay un límite al distanciamiento. O sea, no vamos a dejar de ir al súper, ¿no? O sea, porque no podemos dejar de comer. Al menos que te quedes sin dinero porque no puedes trabajar, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de medidas son, o sea, podrían ser muy apropiadas para disminuir el impacto económico que tiene una contingencia sanitaria. De acuerdo. Aquí acaba de llegar otra pregunta. Ahora, bueno, esta ya tiene que ver con la movilidad, entonces me paso a ese sector. Como déjame presumir, Manuel, a quienes nos están siguiendo, uno de los campos que Manuel ha cultivado con especial profesionalismo y me parece que puedo decir con toda justeza que él es un líder en este campo, que es el de la movilidad y su relación con la estructura urbana. Así que van 3 preguntas en ese tema. ¿Cómo incorporarías la movilidad al análisis de transmisión del virus para este modelo que nos acabas de mencionar? La otra, ¿de qué manera impacta las diferencias entre movilidad urbana y movilidad rural? ¿Cómo afecta esto a la exposición ante la pandemia? Y el último, que es muy bonito porque lo hemos discutido mucho, Manuel, en los proyectos. La vecindad que estás utilizando en el modelo, ¿contempla solamente las vías de comunicación como medio de indicador de vecindad o la contigüidad de los polígonos, de los AGEVs? Ok, pues todas son muy buenas preguntas. Fíjense que, a ver, la parte de movilidad, pues evidentemente la movilidad de la población es la que genera los contagios, ¿no? O sea, si en realidad todos nos quedamos en nuestra casa, pues, nadie se contagiaría, ¿no? Lo cual, pues ya sabemos por las condiciones sociales y urbanas, pues que eso es prácticamente, o sea, que haya movilidad cero es prácticamente imposible. En un proyecto alternativo que está liderando Christopher Stevens del Instituto de Ciencias Nucleares de aquí del UNAM y que yo estoy participando en este proyecto,
se está construyendo una plataforma que no es de seguimiento epidemiológico, sino es de predicción. Es una plataforma donde se predice la forma en la que se va a expandir la epidemia y se va alimentando de datos diarios. Uh-huh. Hay una serie de datos estáticos, ¿no? Y precisamente uno de los grandes predictores son los flujos intermunicipales, ¿no? Entonces, nosotros a través del censo sabemos cuántas personas viajan diariamente por motivo de trabajo entre un municipio y otro. Uh-huh. Y ese es un mucho mejor indicador de contigüidad geográfica, ¿no? Que la simple vecindad, ¿no? Ahora, el problema es que tener una matriz con los flujos diarios y que esa sea tu matriz de ponderación de vecindad, nuevamente para un análisis de vulnerabilidad como pues es muy complicado. Para una plataforma predictiva, integrarlo, pues ya lo hicimos, ¿no? Y está padrísimo y habla mucho mejor de la contigüidad que es la simple contigüidad geográfica. Ahora, nosotros lo que sí hicimos en estas comparaciones que hicimos, la contigüidad sí es de polígono con polígono, porque además la Secretaría de Salud había presentado este mapa, ¿no? De contigüidad geográfica de municipios con y sin contagio. Entonces nos parecía propio de alguna manera hablar en el mismo lenguaje que la Secretaría de Salud, porque una de las cuestiones que hemos visto es que en términos de comunicación del riesgo y en términos de comunicación para la toma de decisiones, lo mejor es no mandar mensajes cruzados ni mandar mensajes complicados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creíamos que para este proyecto era mucho más efectivo usar los datos que ya estaban utilizando. Y en términos de la movilidad en la zona metropolitana, pues es eso, ¿no? O sea, creo que si pudiéramos nuevamente limitar la contigüidad de personas, ¿no? Dentro del transporte público, pues el ritmo de los contagios serían menores, ¿no? Pero evidentemente la conexión a través del movimiento es el principal razón que explica, ¿no? la evolución de los contagios. Ok, ya fueron las 3 preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta también que es interesante, que nos hace la maestra Guadalupe Hoyos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional del Estado de México. Nos dice Guadalupe que pensando en el presupuesto 2021, ¿podría el Instituto de Geografía proponer un reajuste espacial para atender las determinantes sociales, en este caso de una amenaza de este tipo? Yo no me atrevería a hacerlo. A ver, fíjate, ayer estábamos teniendo una discusión, ¿no? En el instituto, y había quienes decían, bueno, es que esto tiene que ser un análisis mucho más a largo plazo, porque pues la vulnerabilidad es muy complicada y demás. Y yo, la respuesta que di es muy parecida a lo que dije al principio de la plática, ¿no? Que hay diferentes etapas de la emergencia y diferentes formas en las que podemos contribuir. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de muchas zonas metropolitanas ya saben, o sea, quienes toman decisiones en esas zonas metropolitanas ya saben dónde están las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero no tienen un instrumento que les permita mostrar, ¿saben qué? Ahora necesitamos enfocar el presupuesto a estas áreas, porque son las áreas más críticas en términos de vulnerabilidad, ¿no? O sea, necesitan la herramienta, necesitan el mapa y nadie se los ha hecho, ¿no? Entonces, para justificar ese tipo de cambios presupuestales, este tipo de o sea, el índice que estamos generando, yo creo que va a ser muy importante, ¿no?
yo no me atrevería a proponer cómo cambiar el presupuesto, pero sí me atrevería a proponer que una herramienta para justificar asignación de recursos a diferentes partes del país o de diferentes partes de las ciudades puede ser este índice que estamos proporcionando. No te oyes, Javier, no te oyes. Muy bien, Manuel. Oye, siguen llegando preguntas y esta me parece que es importante, aunque ya empezamos a brincar de un tema al otro. Nos pregunta Lilith Resnor, ¿cómo se puede explicar el fenómeno que ocurre entre varios países a nivel de fronteras, donde hay muchos contagios de un lado y muy pocos del otro? Híjole, no, pues eso sí no sé. No sé suficiente, no sé suficiente sobre las fronteras. La verdad, es una muy bonita pregunta, pero no, la verdad es que no sé. Bueno, pudiera ser también falta de datos en uno y otro lado, o datos diferentes, ¿no? Proporcionados de manera diferente. Bueno, en lo que sistematizamos otras preguntas, a ver, esta te la quiero hacer yo en términos personales. Los distintos mapas que resultado del estudio nos muestran un patrón de ciudad desigual que venimos estudiando desde hace mucho. Por un lado, concentración de empleo y población en el centro, centro dentro de una concepción amplia, ya no, el centro de ahora ya no es el centro histórico, en el caso de la Ciudad de México, y por otro lado el hacinamiento y el indicador que ustedes utilizaron, el de población indígena y sobre todo el de monolingüe, población monolingüe, que creo que es un indicador muy apropiado, muy pertinente. Bueno, en ese término de que esta desigualdad, esta polarización muy conocida, ¿cómo podría, más bien la pregunta sería, ¿se puede introducir en las medidas de prevención y de tratamiento, ya ahora sí que durante ya la expansión, la exposición de no es exposición, el surgimiento de la pandemia, insisto nuevamente, en vez de una medida general para toda la ciudad? Pues sí, ¿no? O sea, creo que, como tú dices, ¿no? Llevamos mucho tiempo estudiando la ciudad y creo que lo único que tenemos claro son las diferencias espaciales, ¿no? Y la desigualdad en términos territoriales de las ciudades. Y hemos hecho muchas propuestas a lo largo del tiempo de cómo haces políticas para de alguna manera ir reduciendo estas brechas de desigualdad y de segregación territorial, porque pues eso es lo que finalmente es, ¿no? Es segregación. Pero creo que ahí, no sé si estés de acuerdo conmigo, Javier, pero la pregunta clave, o sea, la variable clave es el mercado inmobiliario, ¿no? Y el control del mismo, ¿no? O sea, creo que ahí es una cuestión que, pues, sobre la que tenemos muy poco control y sobre la que se pueden hacer muy pocas cosas, ¿no? Porque tiene una dinámica muy específica que ha generado una desigualdad tremenda a nivel territorial, ¿no? En las ciudades. Bueno que lo mencionas, Manuel, porque este es un tema que cada vez más va ganando visibilidad, más allá del ámbito académico, en donde sí tradicionalmente ha sido una preocupación, pero actualmente pues ya ha pasado al ámbito político, en donde ojalá se dé una respuesta más atinada. Déjenme hacer ¿cómo se dice? Una invitación a otro seminario que tenemos en el PUEC precisamente sobre este tema de mercado inmobiliario, e incluso en donde el instituto participó en un inicio. Este seminario ya van tres
seminarios que se realizan anualmente. En septiembre, octubre tendremos el cuarto y les haremos llegar la información pertinente en su momento. Ya nos están pidiendo que si podemos organizar otra conferencia para analizar precisamente qué es lo que hace que la pandemia tenga la distribución espacial actual. Con mucho gusto lo consideraremos y pues ya te estaremos buscando para que nos ayudes con esos temas. Por lo pronto, aquí manda la doctora Iracema Alcántara, investigadora del instituto, con respecto a la pregunta de las fronteras. Ella nos dice que la respuesta a esa pregunta es que hay diferentes niveles de vulnerabilidad y capacidades preexistentes y tipos de políticas en materia de salud. Y efectivamente, aquí sería interesante poner a jugar la variable de cuál es la política de salud, ¿no? Tanto en el índice está incorporada la infraestructura de la salud, pero no sabemos la política. Tú has estudiado este tema ya al diferenciar entre las infraestructuras del IMSS, el ISSSTE, otras entidades, y sería interesante ver cómo esta política, vamos a decir, fragmentada para atender el mismo problema, pues tiene o se refleja también en cómo afectan estos temas en las ciudades. Por último, aquí hay un participante que nos está siguiendo que ofrece su correo para poder explicar más el análisis de decisión multicriterio. Parece que alguien en el chat preguntaba sobre eso. Les dejo el mail. Es D de dedo, I de Ignacio, G de gato, R de Raúl, I de Ignacio, 2327@gmail.com para quien quiera comunicarse con él. Y pues antes de agradecerte, Manuel, una vez más que estés con nosotros hayas estado con nosotros en esta ocasión, los invitamos a la próxima sesión de La Ciudad y la Pandemia de hoy en 8, en donde iniciaremos varias conferencias sobre los efectos psicológicos en la población de un encierro prolongado y prácticamente pues sin ninguna preparación. Estamos aprendiendo a vivir encerrados sin mucha posibilidad, sin mucha libertad de acción. Ya tú lo mencionabas, tendremos aquí con nosotros a especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM y pues les agradezco mucho a nombre mío y de la UNAM el que nos hayan acompañado y que estén pendientes de esta próxima sesión. Regresamos al horario habitual, que es a las 10 de la mañana. Y pues muchas gracias, Manuel, y nos vemos. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que nos estuvo siguiendo. Muy bien, muchas gracias.